Hablaremos esta noche de el rapé. El rapé era polvo de tabaco, ni más ni menos. Polvo de tabaco que se aspiraba por la nariz. Esa trituración de la planta para ser aspirada empezó a usarse en América. ¿Usted alguna vez probó rapé? No, pero me han contado acerca de que era tabaco en polvo, según usted lo ha consignado. Entonces lo que le han contado es lo que yo mismo acabo de decir. Pero además no se fumaba, ¿no? No. Era inhalación de polvo de tabaco. Y era el sistema preferido por los incas, o por los quechuas. Una vez que llegó a Europa, se transformó en una costumbre curiosa que desapareció no hace tanto después de todo. El momento de mayor auge fue el siglo XVIII. El rapé se aspiraba para ser luego expulsado, no se retenía. Se pretendía provocar un estornudo, algo en apariencia inocente, pero que por entonces se consideraba extraordinariamente placentero. Todos los que aspiraban rapé tenían un pañuelo preparado o acaso el antebrazo listo para estornudar sobre él. Había para la costumbre del estornudo una etiqueta. No es que estornudabas como querías. Lo importante era no hacer muecas durante el estornudo. Hay que estornudar con dignidad. Un buen aficionado al rapé debía tener buen pulso y el rostro bien afeitado. Los que incumplían esas normas no estaban bien considerados. Gran parte del rapé que se producía en las colonias españolas de América o del tabaco que se cosechaba en las colonias españolas de América iba destinado a Cádiz y a Sevilla. El tabaco que llegaba a Cádiz se enrollaba en cigarros o se molía para hacer rapé. Pero el que llegaba a Sevilla pasaba por la Real Fábrica de Tabacos, donde se convertía en rapé exclusivamente. Yo he pasado por la Real Fábrica de Tabacos, que hoy es sede de la Universidad de Sevilla. Es un edificio muy viejo y extraordinario. Es muy paredes grosísimas y ocupa toda una manzana y mantiene las formas y los diseños de cuando se construyó, hace varios siglos, y ahora, como le he dicho, está lleno de estudiantes. Y me imagino que ya no se hace rapé allí. Pero es un edificio verdaderamente notable. Bueno, cuando le pidieron a los trabajadores sevillanos que produjeran tabaco al estilo de Cádiz, se negaron, diciendo que la manufactura al estilo de Cádiz, es decir, enrollar cigarrillos, era una labor femenina. Había además una razón económica. El rapé, había prendido en toda Europa y la Real Fábrica funcionaba a pleno. Tanto era así que se convirtió en el edificio industrial más grande del mundo. Y hoy todavía dice que es un edificio considerable, cosa que yo le he dicho algunos párrafos atrás. La costumbre de inhalar rapé en lugar de fumar tenía una explicación. En muchos sitios no se miraba bien a los fumadores. En Prusia, por ejemplo, Federico II el Grande no soportaba el olor a tabaco, no soportaba. Todavía no existían razones médicas para prohibir el fumar, pero sí consideraciones de higiene. Federico decía que fumar era sucio y señal de que faltaba disciplina. Además podía provocar incendios. Debido a ese peligro, los fumadores fueron perseguidos con saña por la policía prusiana. Incluso se prohibió fumar en el campo. Según otro edicto de Federico, que parece que tenía a los fumadores entre ceja y ceja, encender una pipa en tiempo de cosecha se castigaba con 1 mes de calabozo a pan y agua. Es por eso que si un prusiano deseaba llevar una vida social y consumir tabaco, no tenía más remedio que tomar rapé. Lo curioso es que los antecesores de Federico el Grande, que fueron Federico I y Federico Guillermo I, eran fumadores incansables. A veces se fumaban hasta 30 pipas cada uno por día, una cantidad de tabaco capaz de producir alucinaciones a cualquiera.
Aunque se usaba en muchos lugares, fueron en verdad los franceses los que pusieron de moda el rapé. Se usaba en la corte francesa desde mediados del siglo XVI, de antes incluso de que se trajera el tabaco. De las cámaras reales pasó a las salas de audiencias y terminó por llegar a toda la sociedad. Ya en 1665 hizo su debut teatral al aparecer en la primera escena del acto primero del Don Juan de Molière. La obra comienza con el personaje de Sganarelle, solo en escena, y con una cajita de rapé en la mano, cantando las excelencias del tabaco. Según cuenta Casanova en sus memorias, cuando llegó a París, la aparición de una nueva marca de rapé bastaba para volver locos a miles. Cuenta Casanova que en una ocasión vio a una muchedumbre agolpada frente a un negocio y preguntó qué ocurría. Un compañero le respondió que esperaban para comprar rapé. Casanova preguntó si era mejor que los demás, y su compañero respondió que no, pero era el que usaba la duquesa de Chuc, que no sé quién era. El propio Casanova tenía una cajita de rapé que le había regalado una de sus amantes. Tenía un falso fondo que permitía esconder un retrato de su amante, pero desnuda. ¿Por qué el pero? No sé. Desnuda. En Inglaterra el consumo de rapé tuvo implicancias nacionales. El rapé que conseguían los ingleses era un producto del saqueo a los barcos españoles y franceses. El botín arrebatado era vendido con frases que hablaban del heroísmo de los corsarios, por lo que tomar rapé adquirió un tinte patriótico. Bien. Del mismo modo que sucedía en Prusia, en Inglaterra el consumo de rapé prevaleció por cuestiones de higiene. En 1773, nuestro amigo, el Dr. Johnson, afirmaba: fumar ha pasado a la historia. Sin embargo, no veo por qué un hábito como el rapé, que cuesta tan poco esfuerzo y quita el vacío total de la mente, debería desaparecer. Bueno, pero el Dr. Johnson tomaba rapé a manos llenas, y llevaba siempre los bolsillos del abrigo repletos de tabaco en polvo. Nada de tabaqueras y pequeñas cajitas, no, directamente en el bolsillo. Suelto, sí. Suelto. Incluso a veces metía la nariz en el bolsillo y se pegaba una olida. El consumo del rapé se desarrolló tanto que llegó a atribuírsele propiedades medicinales. Se vendía como una cura para todos los desórdenes de la cabeza y el cuerpo. El rapé llamado Imperial Snuff se vanagloriaba en su propaganda de haber llevado a muchos a un grado de bienestar sí. Digo que nunca habían soñado. Muchos... Nadie sueña con estados de bienestar. No, yo, la última vez que tuve un estado de bienestar, no estoy hablando de política, ¿no? Tenía 11 años. Muchos, como siempre sucede, adulteraban el producto, ¿no? El rey de Inglaterra, Jorge I, promovió edictos contra la adulteración. Parece que se usaban viruta de madera y arena, y vos te la respirabas, y me imagino que te morirías. Quien estableció los modos de aspirar rapé entre los ingleses fue Bob Brummel, el hermoso Brummel, ¿no? Aquel dandy amigo del príncipe de Gales. Para hacer el proceso más limpio, Brummel estableció 3 fases para la expulsión nasal del rapé aspirado. Consideraba Brummel que la expulsión completa de lo inhalado en un solo lance era sobremanera desagradable. El rapé favorito de Brummel era el llamado Martinique, que se vendía en la tienda más antigua y exclusiva de Londres, que no dice cuál es. Bob Brummel contagió su afición al príncipe de Gales, que era su amigo, y dio lugar por primera vez a que un producto anunciara en su etiqueta que tenía el honor de proveer a la Casa Real. Mira vos.
no hubo razones específicas para el abandono de la costumbre de aspirar rapé. El uso, la moda, bueno, fue mermando poco a poco hasta que se extinguió por completo hace unos 50 o 60 años. A mí me parece que la última vez que yo vi rapé, y la primera también, y la única vez que yo vi rapé, fue en un cumpleaños. Y sí recuerdo que él la había traído. Sí. No sé si trajo él la cajita con rapé, pero estuvimos hablando un rato con Astor Piazzolla. Y el cumpleaños era de Ferrer. Posiblemente el primer cumpleaños al que me invitó Ferrer. Y estuvimos un largo rato hablando del rapé y de todas estas cosas que acabo de decir, o de algunas de ellas posiblemente, ¿no? Así que dediquemos esta charla sobre el rapé a Astor Piazzolla.